Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a este nuevo servicio, al Pan Nuestro de cada día. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir una vez más con todos ustedes. De verdad que les agradecemos que siempre están allí pendientes, siempre están con sus mensajes, siempre están allí mirando y escuchando la palabra de Dios que nos permite transmitir por medio de este medio. En el día de hoy estamos en compañía de nuestra hermana Evelyn. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga, hermana Heidi. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De verdad que para nosotros es un privilegio el poder estar acá para poder servir a Dios y también poder transmitir y que Dios nos enseñe en este día, ¿no? Amén, así es, hermana. Y también tenemos el privilegio de contar con nuestro pastor Alejandro Quintana. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Dios les bendiga. Es una bendición también poder estar con ustedes aquí en este hermoso programa. Amén, pastor. Bueno, también les queremos recordar que nos pueden seguir por nuestra cuenta de YouTube para que vean todos los mensajes que no han podido ver por medio del Facebook, pueden verlo por medio de YouTube. Nos pueden seguir, estamos como Iglesia Monte de Sion, Martorell. Y bueno, pastor, ahora sí, para empezar, vamos a iniciar con una poderosa oración. Si puede, por favor, dirigirla. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, en este momento, por la bendición que nos permite, Señor, de estar aquí para escudriñar tu palabra. Te ruego, Señor, por cada una de las personas que van a escuchar, que seas tú abriendo el entendimiento, Señor Jesús. Obra poderosamente, Señor, conforme a tu poder. Te lo rogamos en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Tú tienes toda autoridad, Señor, todo señorío y todo dominio, oh Dios. Exáltate, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria al Señor Jesucristo. Pues Pastor Alejandro, ¿será que usted nos puede comentar o contar para conocerlo más acerca de su biografía, de su testimonio, cómo fue su proceso en su iglesia que ahorita está administrando? Amén. Gracias al Señor, hace 25 años fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Tenía solamente 17 añitos. Era un joven, como todos, se sentía atraído por las cosas del mundo, pero cuando conocí al Señor Jesucristo, mi vida cambió totalmente y encontré el sentido de mi vida, y desde ese momento me he dedicado a buscarle y cada día a servirle al Señor. Amén, amén. Bueno, pastor, de verdad que para nosotros es un privilegio el poder tenerlo acá con nosotros, el que usted tome de su tiempo para poder unirse a lo que es el Ministerio Pan Nuestro, que de verdad está siendo de mucha bendición. Nosotros creemos de que Dios nos está alimentando diariamente con poderosos mensajes, nos está expandiendo de una manera increíble. Estamos de verdad muy agradecidos con Dios primeramente, con nuestros pastores de verdad, porque nos dan el privilegio de poder servir en este ministerio y de que podamos transmitir, ¿no? Y crecer, que es lo más importante, crecer en Dios, el tener esa sabiduría, el tener el conocimiento. Y qué bueno y importante es de que usted pastor, se pueda unir a nosotros y podernos transmitir lo que hoy nos quiere enseñar el Señor. Amén. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio en esta hora. Ya nuestro pastor nos ha comentado de su biografía. De verdad que es un privilegio el tenerlo con nosotros, pastor, y conocerle también. Y vamos a dar inicio en esta hora con el tema acerca de los espíritus inmundos y su influencia en el mundo. Amén. Recuerde que si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Este tema de verdad que estuvimos viéndolo y la verdad que es muy amplio, pero intentaremos ser muy concretos con la respuesta y poder que, sobre todo, que la palabra pueda producir esos frutos. Amén. Bueno, pastor, ¿qué nos podría decir usted acerca de este tema? ¿Qué son los demonios? ¿Qué nos puede decir usted acerca de este tema? Ok, los demonios son
Los demonios son seres espirituales, se refiere a espíritus malignos. Si vamos al origen de estos seres, ellos primero fueron ángeles que estaban muy cerca de Dios y que conocen a Dios, conocen muy bien quién es el Señor, habitaron en su presencia. Y en Isaías 14 y Ezequiel 28, allí nos habla acerca la historia de cómo Satanás se rebela. Hay una rebelión a causa de que él quiso sentirse como Dios, él quiso ocupar el lugar de Dios, quiso ser semejante a Dios. Y Satanás no solamente se rebeló él solo, sino la tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron con él. Y ellos fueron echados del cielo a la tierra, y entonces ahora son espíritus que tienen mucha influencia sobre la humanidad. Amén, así es, pastor. También queremos recordarle que este tema de los espíritus y la influencia que tienen en el mundo también es no para darle importancia al enemigo o darle importancia a estos espíritus, sino como dice la palabra de Dios, de que no tenemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Y así como un soldado va a la guerra y sabe a su enemigo cómo enfrentarlo, asimismo nosotros como cristianos tenemos que saber y tener el conocimiento de cómo enfrentar a nuestro adversario. Entonces, recordándoles que siempre todos los temas que hemos tratado de tocar siempre es para la alimentación y la nutrición de nuestro espíritu, ¿vale? Entonces vamos a continuar, pastor. La segunda pregunta es, ¿los demonios tienen intelecto propio? Sí, los demonios tienen intelecto. Quisiera que leyéramos allí en San Mateo, capítulo número 8. San Mateo, capítulo número 8. Aquí nos cuentan la historia de dos hombres que estaban en la ciudad de Gadara. Y en el versículo número 28 cuenta la historia, dice, cuando llegó a la otra orilla, hablando de Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos demonios o dos endemoniados que salían de los sepulcros. Dice que eran feroces en gran manera, tan feroces que nadie podía pasar por aquel lugar. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Es decir, que ellos tienen conocimiento, ellos conocen la palabra de Dios, ellos saben quién es el Señor y también saben quiénes son los cristianos. El diablo conoce quiénes somos nosotros. Él puede saber si nosotros somos hijos de Dios, estamos caminando correctamente en el camino de Dios. Pero no debemos tener miedo a Satanás, no debemos tener miedo a los demonios, porque Jesús dijo, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, allí no cabe ningún otro demonio. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ahí ningún demonio puede habitar. Aquí podemos ver cómo este demonio dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Es decir, que ellos tienen conocimiento de Dios, tienen conocimiento de la palabra del Señor y saben muy bien que un día serán atormentados en el lago de fuego. Amén, amén. Así es, pastor, lo que usted acaba de decir. Claro que por supuesto que los demonios saben y es por eso que ellos tienen como la influencia de cómo dominar al ser humano, ¿no? Es porque ellos conocen tanto como nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras debilidades, nuestras áreas fuertes. Y también, como dice el pastor, ¿no? Ellos conocen la palabra de Dios y es por eso que ellos intentan imitar y introducirse por medio de eso, ¿no? Porque como tienen ese conocimiento y saben también, como dijo el pastor, conocen quiénes somos nosotros, cómo andamos, es ahí donde comienzan ellos a operar. Amén.
Qué importante de verdad es este tema. Y para seguir avanzando con este tema, pastor, ¿usted qué nos podría decir acerca de que si los demonios tienen emociones propias? Amén. Así como tienen conocimiento que acabamos de decir, y a causa de ese conocimiento o intelecto de la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos advierte de que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los demonios pueden crear doctrinas falsas para confundir a los cristianos, y además de eso, de traer siempre confusión para que nosotros perdamos la bendición de Dios, ellos también pueden sentir emociones. Y voy a seguir leyendo esta historia, que es donde nos narra, que en el versículo 29 dice: clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Es decir, que aunque ellos son seres angelicales, son seres espirituales, pero ellos tienen emociones, es decir, ellos sienten ira, ellos sienten enojo. En algunas oportunidades que hemos podido hacer algunas liberaciones en la iglesia y hemos tenido algunos encuentros de hace muchísimos años con personas que han estado endemoniadas, estos espíritus han entrado en sus vidas, hemos podido ver cómo ellos hablan con ira, ellos gritan, ellos sienten rabia, sienten enojo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el diablo y sus ángeles no van a ser perdonados por la rebelión que ellos hicieron. Ellos fueron echados del cielo, mas nosotros, como cristianos, como humanos, nosotros hemos pecado contra el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ido hacia el pecado? Pero la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice: y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es decir, el odio que sienten estos demonios hacia la humanidad y la influencia que ellos quieren tener sobre las personas es para destruirla. Jesús dijo: el diablo no vino sino para matar, para hurtar y para destruir. Es decir, el enemigo lo que quiere es destruir nuestras vidas. El enemigo lo que quiere es dañarnos, arruinarnos. Pero más grande es el poder de Dios, más grande es el poder del Espíritu Santo, más grande es el nombre de Jesús al cual esos demonios están sujetos. Pero debemos saber que ellos tienen emociones y pueden sentir cosas como también nosotros sentimos. Amén, así es. Y de verdad que importante saber esto, porque así como lo decía el pastor, así como ellos saben nuestros hábitos y nuestras debilidades, tienen estas emociones también que nos contagian. Amén. Entonces, pastor, ¿los demonios tienen voluntad propia? Sí, vamos a leer en San Mateo, capítulo 12, versículo 43. San Mateo, capítulo 12. Y el versículo número 43, y aquí habla acerca de cuando el espíritu inmundo que vuelve. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, es decir, lugares desiertos, buscando reposo. Recordemos que estos espíritus inmundos, ellos una vez fueron ángeles y habitaron en la presencia de Dios, y Dios es luz. Y cuando alguien está en la presencia de Dios, lo que siente es gozo, lo que siente es paz, alegría, libertad en el espíritu. Amén. Y ellos una vez sintieron todas estas cosas, y a la hora de salir de la presencia de Dios y vivir en este mundo, ellos están buscando un reposo y no lo hallan, no hallan ese reposo. Van de un lugar a otro recorriendo la tierra y no hallan ese reposo, porque esos espíritus inmundos necesitan un cuerpo para poder satisfacer sus emociones, para poder satisfacer
aquellas inmundicias a las que ellos están acostumbrados, porque estos espíritus inmundos, como dice su palabra, inmundos son inmorales. Ellos aman el pecado, aman la maldad, ellos aborrecen a Dios y lo que buscan es poder encontrar un cuerpo donde sentirse bien, sentir ese reposo. Y ese cuerpo es de aquellas personas que abren su corazón, sus puertas a través de muchas cosas para hacer que estos espíritus entren en sus vidas. Muy bien, dice que estos espíritus inmundos andan buscando reposo y no lo hallan. Y aquí es donde podemos identificar que ellos tienen voluntad propia, es decir, que ellos pueden decidir qué hacer. Y dice, entonces, volveré a mi casa de donde salí. Y aquí esta casa se está refiriendo a un cuerpo, al cuerpo de una persona. Y cuando llega, dice, la halla desocupada, barrida y adornada. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, esto quiero dejarlo claro, una persona tiene el Espíritu Santo, un demonio no puede entrar a ese cuerpo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y Dios y los demonios, estos espíritus inmundos, como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Donde está la presencia de Dios, no puede estar un demonio. Un cristiano lleno del Espíritu Santo tiene el poder para echar antes fuera a estos demonios. La Biblia dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Así que aquí vemos en este relato cómo este espíritu inmundo dice, volveré a mi casa, mostrando que tiene voluntad. Y dice, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Estos demonios no trabajan solos, estos demonios trabajan en unidad, tienen una organización increíble. Ellos están organizados en Efesios capítulo 6, nos habla en principados, potestades, huestes de las tinieblas en las regiones de maldad, en los lugares celestes, es donde ellos operan. Satanás tiene su reino en los aires, Satanás tiene aquí su reinado, es el príncipe de las tinieblas y él trabaja a través de estos espíritus inmundos para destruir a la humanidad, para destruir a los jóvenes, para destruir a cualquier persona a través de todas estas cosas inmorales y de pecado, para hacer que estas personas se alejen de Dios. Muy bien, dice el versículo 45, va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta nación. A veces vemos personas que van a nuestra iglesia, conocen al Señor, se arrepienten, se bautizan en el nombre de Jesús, reciben el Espíritu Santo y comienzan a caminar con el Señor. Y de un momento a otro descuidan su vida espiritual, descuidan su caminar con el Señor. Y es allí el peligro cuando nosotros nos comenzamos a alejar de Dios y entramos en un enfriamiento espiritual. Cuando estos demonios que no duermen, que no descansan, entonces vienen a ver cómo está ese cristiano, cómo está esa persona. Y si no está lleno del Espíritu Santo, si no está bien con Dios, tiene una puerta abierta para entrar. Y ahí es donde está el peligro, que estos demonios tienen voluntad para actuar. Pero cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, cuando alguien ha sido lavado por la sangre de Jesús y vive una vida de santidad, tiene el poder para derrotar a estos espíritus inmundos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, así es, pastor. De verdad que podemos, como decía mi hermana Heidi al principio, tenemos que conocer de verdad todas esas acechanzas del enemigo, quién es nuestro adversario, y esta enseñanza es con el fin a eso, ¿no? A conocer quién es nuestro adversario, quién es Satanás. La verdad es que yo creo que esto nos va a abrir más el conocimiento al saber de que podemos
identificar que el diablo sí tiene intelecto, sí tiene conocimiento, sí tiene emociones y también tiene voluntad, que muchas veces pensamos de que todo es espíritu y como no lo vemos, pues ignoramos muchas cosas, ¿no? Pero qué importante lo que el pastor nos está compartiendo en esta hora acerca de si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, o sea, por más que el enemigo quiera, no va a poder, pero él va a seguir intentando, y yo creo que tenemos que ir avanzando con esta enseñanza para seguir abriendo más el conocimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Porque es muy importante el identificar a nuestro adversario, amén. Y pastor, ¿qué nos podría usted decir acerca si los demonios son espíritus malignos? Amén. Sí, vamos a leer allí en San Marcos capítulo número 1, Marcos capítulo 1, versículo 23. San Marcos capítulo 1, versículo 23 dice, Amén. pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Estos espíritus son llamados inmundos, como su palabra lo dice, son inmorales, incitan al pecado, incitan a desobedecer a Dios. Me recuerdo hace algunos años, una joven que era simpatizante de la iglesia, una vecina nos llamó que era cristiana, esta joven solamente era simpatizante, pero una hermana nos llamó, una vecina, diciendo que esta chica había tomado un cuchillo para cortarse las venas de su mano. En ese tiempo trabajábamos nosotros con los jóvenes de la iglesia, entonces hablamos con el pastor y fuimos a visitarle, fuimos hasta su casa con un grupo de jóvenes para hablar con ella, a ver cómo estaba, y entrevistándola nos estaba diciendo que ella estaba en la habitación de su casa y que ella vio como una sombra, y esa sombra fue tomando una forma como de un hombre vestido de negro. En ese momento ella sintió mucho miedo y que ese hombre le dijo, quítate la vida, que tú no vales para nada, tú no sirves para nada. Esta joven estaba en tiempo de su adolescencia. Sabemos el tiempo de la adolescencia es un tiempo muy difícil para los jóvenes, pero Dios está con ellos, Dios está ahí para ayudar a esos jóvenes adolescentes. Y entonces ella dice que perdió su voluntad y que entró a la cocina y tomó un cuchillo para cortarse las venas. Gracias a Dios que ese cuchillo no tenía filo y no pudo hacerse nada. Cuando ella nos dijo esto, y mientras estaba hablando con nosotros, entonces le comencé a hablar acerca del Señor Jesucristo, decirle que el Señor Jesucristo tenía un plan de salvación para su vida, tenía un propósito con ella, que el Señor le amaba, que quería darle un sentido a su vida. Ella era una joven que tenía la vida por delante y que con la ayuda del Señor iba a salir a flote por más problemas que tuviera. En ese momento, ella comenzó a hacer unos gestos extraños y tratando como de alejarse de nosotros mientras le hablábamos. En ese momento nos dimos cuenta que un espíritu estaba en ella. Entonces llamamos a esta hermana y comenzamos a orar. Y decir, Señor Jesús, libérala de todo espíritu que haya en su vida. Estos espíritus inmundos son reales. La Biblia habla de ellos. El mundo espiritual es real. Está en la palabra del Señor. Y comenzamos a orar, Señor Jesús, trae liberación, oh Dios. Todo espíritu que esté incitando al suicidio, a quitarse la vida, en el nombre poderoso de Jesucristo lo reprendemos. Y comenzamos a orar, y ella estaba sentada y de un momento a otro cayó al suelo y comenzó a echar espumarajo por su boca y sus ojos comenzaron a verse blancos, porque ese espíritu que estaba ahí, que estaba luchando con su cuerpo. Nosotros a través de la oración y el poder del Espíritu Santo estábamos pidiendo a Dios que le liberara para que ese espíritu la dejara, porque
leímos anteriormente que esos espíritus buscan un cuerpo para tener reposo. Y entonces, en medio de la oración, yo desde los 9 años no conocía al Señor, lo conocí a los 17, pero desde los 9 años yo me crié en una familia que ellos practicaban el espiritismo, y yo desde niño podía ver los demonios, podía ver todas estas cosas. Y cuando llegué a la iglesia fue una lucha tremenda, porque ahora ya los demonios no eran mis amigos, ahora eran mis enemigos, y trataron muchas veces de dañarme, y yo no sabía cómo actuar, yo no sabía qué hacer, pero me di cuenta que estos demonios están sujetos al poderoso nombre de Jesucristo. Amén. A ese nombre. Entonces, para mí, hablar con un demonio o establecer una conversación con ellos, para mí es algo normal. Entonces le pregunté, al ver las reacciones de ella, me doy cuenta que está poseída por un demonio. Entonces le pregunté, demonio, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces en ese cuerpo? Y entonces el demonio respondió, soy espíritu de suicidio. Y voy a quitarle la vida a esta joven, porque es mía. Y gritando y lleno de ira, aquí vemos las emociones que ellos sienten. Y entonces le dije, esta alma, esta niña no es tuya, porque el Señor Jesucristo la compró a precio de sangre. Amén, amén. Así que tienes que salir, o sea, tienes que salir en el nombre de Jesús. Y inmediatamente, después de la oración, ese espíritu se fue, porque todo espíritu está sujeto al nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, así es, pastor. Qué bonito testimonio que nos acaba de contar. Y así como usted dice, son reales, o sea, no es como una fábula, un mito, un cuento, no, es algo real, que lo podemos ver, que lo podemos sentir. A veces nosotros estamos como bien en nuestras casas y de repente como que viene como ira o como contiendas y uno dice, pero ¿de dónde? Si yo estaba bien. Son todos esos espíritus que atacan la vida de uno. Entonces, por eso tenemos que estar, como decía usted, llenos del Espíritu Santo para evitar que eso nos llegue a nuestra vida. Amén. Pastor, ¿los demonios son espíritus seductores? Amén. Gloria a Dios. Sí, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, vamos a leer allí. 1 Timoteo capítulo 4. Y el versículo número 1. Es muy importante saber nosotros lo que escuchamos, porque son espíritus seductores, que seducen quiere decir que atraen, que cautivan, y a través de muchas cosas. Pero en este caso, en el versículo 1 dice, pero el Espíritu Amén. dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos espíritus pueden confundir a las personas, pueden confundir a través de un versículo mal interpretado. Estos espíritus seducen al odio, seducen al sexo, seducen a las drogas. Ahora, no todos son los demonios, pero sí la mayoría de las veces se influencia a través de la música. Quiero contar testimonios que realmente sé que nos van a ayudar un poco a comprender esto. Hace muchos años, en la iglesia, ahí en Colombia, un joven, más o menos tenía 14 años. Este joven era conocedor de la palabra de Dios, mas él no se había querido bautizar, ni había querido hacer un compromiso con el Señor. Pero su abuelita, ella iba a la iglesia y su abuelita siempre estaba allí, vamos al culto, lee la Biblia, vamos a orar, gracias a Dios por esas abuelitas. Y resulta que este joven no, él era rebelde y le gustaba escuchar esa música metálica, música terrible,
y les gustaba escuchar esa música y la abuela siempre estaba ahí riñéndole, no escuches esa música diabólica, esa música fea. Y desafortunadamente un día, de tanto escuchar esa música, porque el diablo también puede influenciar a través de la música a estos espíritus, porque el diablo dice en Isaías 14, Ezequiel 28, que los tamboriles estuvieron preparados para él en el día de la creación. Es decir, que Satanás es un experto en la música. Y cuánta gente a través de la música, a través de los mensajes que hay en la música, se dedican a las bebidas alcohólicas, a las drogas, música que incita al sexo. Y detrás de todo esto están estos espíritus inmundos que son seductores. Este joven, a través de la música, un espíritu entró en él y la abuela lo llevó un día poseído a la iglesia. Allí el pastor oraron por él y él fue liberado. Pero a través de hablar con él nos podemos dar cuenta que en el momento que él estaba escuchando esa música que no alaba a Dios, esa música que no glorifica al Señor, es que él entró en esa posesión demoníaca. Por eso la Biblia nos dice en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Es decir, que la música que nosotros debemos escuchar, las cosas que nosotros debemos cantar, deben ser para el Señor, porque Él es digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Así que debemos tener mucho cuidado, porque estos espíritus son seductores. Otro testimonio, hermana, tengo. Hace muchos años también había un joven, él era líder de los jóvenes de la iglesia, un joven soltero y muy dedicado a las cosas del Señor. Y llegó una joven a la iglesia y se hizo bautizar, una joven muy bonita, muy simpática, y al parecer ella quería buscar a Dios, pero comenzamos a ver que ella, aunque le gustaba, ¿no?, el líder de los jóvenes, y trataba de estar cerca de él, trataba de estar siempre muy, muy pendiente de él. Y bueno, este joven era amigo mío, muy amigo mío, y yo le dije, ten cuidado porque esta joven, yo no le veo buenas intenciones. Bueno, con el paso de los días, esta joven le hizo una proposición no muy sana, ya ustedes se imaginan, ¿no?, de qué estoy hablando. Y entonces, gracias a Dios, él pudo detener esto. Y después, cuando hablamos con ella, y yo le pregunté que por qué había hecho eso, que no estaba bien, ¿no?, que no era correcto. Y ella me dijo, no, es que yo no quería hacer eso, sino que había algo dentro de mí que me estaba incitando a seducir al líder de los jóvenes. Me estaba empujando a que yo hiciera caer en pecado a este líder de los jóvenes. Estos son espíritus seductores, pero nosotros tenemos el poder para reprenderlo. Tenemos el poder del nombre de Jesús para detener cualquier ataque del enemigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así es, pastor, qué tremendo, de verdad, esos grandes testimonios que pueden también ayudarnos, ¿no?, a poder ver cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo está obrando con el fin de destruir, ¿no?, de destruir lo que Dios tiene trazado en nuestras vidas. Como decía el pastor, no, era un joven muy dedicado, y al ser tan dedicado en las cosas de Dios es como cuando más el enemigo dice, yo tengo que hacer algo para hacerlo caer, yo tengo que hacer algo para destruirlo, yo tengo que impedir que esta persona siga avanzando en los caminos de Dios. Y es lo que el enemigo quiere hacer, porque él es el enemigo de nuestra alma. Él sabe de que si él ahorita mismo no está... Él está trabajando día y noche con constancia para hacernos caer, para hacernos pecar, para hacernos alejarnos de la presencia de Dios, para desviarnos del camino de la salvación. El fin de él es apartarnos de Dios. Y también yo quería compartir, pastor, acerca de esta pregunta, acerca de si los espíritus son seductores. En 2 de Corintios capítulo 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios.
nosotros podemos ver también en Génesis cómo sucedió, ¿no? Cómo la serpiente sedujo a Eva con el fin de hacerla caer, de hacerla pecar, con el fin de destruir esa relación que tenía con Dios. Amén. Amén, así es, pastor. Quería compartir eso porque la verdad es que este tema es muy importante, no tenemos que ignorarlo porque como decía usted, pastor, la Biblia lo habla, la Biblia lo dice, nos enseña de que tenemos que estar velando, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese versículo nos quiere decir que nosotros tenemos que estar atentos tal vez a la más pequeña o mínima cosa. Como decía el pastor al principio, si dejamos una puerta abierta en nuestras vidas, evitar todas esas puertas abiertas para que el enemigo se introduzca. Amén. Bueno, pastor, para seguir con el tema, usted nos podría decir acerca de que si los demonios son espíritus mentirosos. Amén, claro que sí. Un demonio nunca va a decir la verdad. Ellos son mentirosos por naturaleza. En San Juan capítulo 8, el versículo número 44, San Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es decir, demonios nunca van a decir la verdad, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto es muy importante porque sabemos que Jesucristo es todo lo contrario de lo que es Satanás. Satanás es orgulloso, Jesús es humilde. Satanás es la mentira encarnada. Jesús es la verdad. Es decir, nosotros siempre debemos hablar la verdad, debemos ser transparentes, porque cuando nosotros hablamos la mentira, y nosotros estamos abriendo una puerta a Satanás, porque Satanás es mentiroso. Y hay personas que son mentirosos compulsivos, ¿no? Siempre para todo tienen una mentirilla. Su vida es ir alrededor de mentiras. Pero el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que nuestra vida debe ser una vida verdadera. Estos demonios te van a hacer pensar que el camino por donde vas es correcto, te van a hacer pensar que el camino por donde vas es seguro, te van a hacer pensar que así estás bien como estás viviendo, que la vida que llevas es la correcta, pero no, es mentira, porque estos espíritus son mentirosos. Estos espíritus lo que quieren es destruir, estos espíritus lo que quieren es matar, estos espíritus quieren dañar, pero Jesucristo ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia y para restaurar cualquier vida que ha sido dañada, para curar cualquier enfermedad, para curar cualquier situación difícil que hemos vivido. Amén. Amén, amén, así es. De verdad que qué bonito saber que tenemos un Dios que nos cubre y siempre está ahí con nosotros y que a pesar de estos ataques tenemos al Señor Jesucristo que siempre está allí contrarrestando todos estos ataques y tenemos de dónde agarrarnos. Amén. Pastor, ¿los demonios son espíritus de adivinación? Amén. Sí, la Biblia nos habla acerca de que estos demonios pueden adivinar. Y eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 16, y versículo 16, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y el versículo 16. Amén, amén. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía, ¿qué cosa? Espíritu
de adivinación. Amén. Amén. O sea que esta muchacha, esta chica, tenía un espíritu de adivinación. Pero a veces las personas se pueden quedar asombradas, ¿no? Uy, pero ¿cómo adivinó? Porque yo estaba pensando, ¿cómo adivinó lo que iba a pasar? Porque estos espíritus también tienen el poder de adivinar. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pero sabemos que la adivinación está condenada por la palabra de Dios. Amén. Es decir, que esta práctica de la adivinación es condenada a través de la palabra del Señor y que no es correcto participar en estos actos o que, voy a ver que me lean las cartas, voy a ver el horóscopo. Detrás de todo esto estamos abriendo puertas a estos espíritus de adivinación. Voy a ver el horóscopo, a ver qué dice este mes, qué me va a pasar. No, si nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos el pasado, el presente y el futuro. Lo que necesitamos conocer de nosotros se encuentra en la palabra de Dios. Así que estos espíritus también son espíritus de adivinación. Amén. Amén, amén, pastor, así es. Qué tremendo el poder conocer más sobre este tema. Y también debemos de saber, ¿no? Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, el capítulo 11, 14, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él es un experto en disfrazar tanto como la mentira, disfrazar el pecado, disfrazar muchas cosas. Es un experto, dice, él se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acceder, ¿no? Acceder a las tentaciones, acceder a muchas cosas que se nos pueden presentar en nuestras vidas. Pero qué importante es conocer todas las acechanzas, todos los dardos, todo lo que el enemigo quiere hacer para que nosotros pues caigamos, ¿no? Caigamos en esa trampa. Pastor, qué tremendo lo que usted nos está compartiendo. Y para seguir, usted nos podría decir acerca, hay una pregunta acá, acerca de si un cristiano o una cristiana puede ser atacado o atacado espiritualmente si mantiene una relación con alguien que no es cristiano, aunque sea por internet. O sea, si uno de cristiano mantiene una relación con alguien que no es cristiano, ¿puede ser atacado por medio de eso? Sí, sabemos que, como dice la palabra del Señor, el pecado está a la puerta. Es decir, el pecado siempre está ahí delante. ¿Qué es lo que atrae a los demonios como un imán? El pecado. Cuando una persona vive una vida de pecado, está trayendo hacia sus vidas los demonios, está abriendo sus puertas, porque es a través del pecado que Satanás opera. Como estaba diciendo usted al principio, ahí en el Génesis, cuando Adán y Eva, ¿cierto?, cayeron en desobediencia, fue a través de la seducción del diablo, a través de la serpiente, y cómo de una manera muy sigilosa, aún citando la misma palabra de Dios, transversada, ¿no?, diciendo, no van a morir, no va a pasar nada. A veces pensamos, ¿cierto?, no pasa nada por esta aventurita que tengo, ¿no? Una canita al aire me va a echar. No, puede realmente estar abriendo una puerta y puede ser atacado por los demonios. Yo les cuento, cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo en mi juventud, antes de conocer al Señor, que estuve en el espiritismo, yo fabricaba también tablas ouijas, invocábamos espíritus y todo esto es real, esto es verdad. ¿Cuántas personas han matado a otra persona sin querer, sino poseídos por demonios? Aquí en España tenemos casos de eso, aquí en la región de Murcia, un joven mató a sus padres. ¿Cómo va a matar uno al padre como hijo? ¿Cómo va a matar uno a sus padres? Pues influenciado a través de los demonios y a través de estos juegos que realmente están siendo usados para captar el tiempo de los jóvenes y también captar su vida, para incitarlos a hacer cosas malas. Entonces, si un joven, una persona, le da pie al enemigo a través de tener una relación que no es correcta, está dando pie al enemigo para atacarle, para atacar su vida. Amén, así es, así es.
Pastor, también otra pregunta que nos hacen aquí es, ¿puede un hermano o hermana que esté lleno del Espíritu Santo ser poseída por un espíritu inmundo? No. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ahí no cabe nadie más. No cabe nadie más. Ahora, me refiero, no puede ser poseído, porque el Espíritu Santo está ahí, pero sí puede ser atacado. Atacado, sí. Amén. Por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes alguna vez le ha pasado, usted está bien con el Señor, ha terminado de orar antes de acostarse, de tener una lectura bíblica, una reflexión con Dios, y de repente en sueños, siente que una sombra negra o una fuerza sobrenatural como que está encima de usted y que no puede moverse y quiere hablar y no puede. Es decir, puede ser atacado, mas no poseído, si tiene el Espíritu Santo, porque el enemigo nos puede atacar de una u otra manera. Hace 2 días que estaba yo aparcando el coche, estaba en un parking y mientras estaba allí parado, pasaron 3 personas. Pasaron cerca del coche, yo estaba allí aparcando, pues yo les miré. Normalmente, como cuando pasa alguien, no les mira y ya quita la mirada y después seguía haciendo mis cosas, pero noté que una de esas personas me quedó mirando fijamente y no me quitaba la mirada. Es decir, yo sentí algo fuerte, yo dije, esta persona tiene algo. Y a pesar de que giraba y ya yo quedaba a su espalda, seguía mirándome. Entonces allí yo sentí que era un ataque del enemigo y reprendí en el nombre de Jesús, porque sentí que hay un espíritu que estaba en esa persona. De también algunos años venía yo del cole a recoger a mi hijo cuando una persona que yo nunca había visto en mi vida, nunca la había visto, me sale al camino y me dice, tú eres hijo de Dios. Yo quedé como en shock, dije, ¿qué es esto? Y me acordé, ¿no? De cómo los demonios conocían al Señor Jesús, porque el diablo nos conoce muy bien. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, ellos no nos pueden tocar. Amén. Amén, amén, así es. Amén, pastor. También acá tenemos también otra pregunta acerca de qué forma un demonio o un espíritu puede usar a alguien que le ha servido a Dios. ¿En qué momento el enemigo agarra ventaja sobre esa persona? Amén. Siempre lo más importante en un cristiano es su relación con Dios. Es lo más importante. Yo en estos 25 años que por la gracia de Dios he podido estar en la iglesia, yo he tenido desánimo. Ha venido enfriamiento espiritual a mi vida, ha venido enfriamiento espiritual. Ha venido momentos en que no quiero ir a la iglesia, han venido esos momentos. Todo eso nos viene, pero lo más importante es nuestra relación con Dios. No dejar de congregarnos, no dejar de orar, no dejar de ayunar y no dejar de vigilar. Esto nunca va a pasar de moda. Siempre va a ser la manera en que nosotros nos vamos a sostener. ¿Cuándo el enemigo puede comenzar a tomar control? Cuando nosotros comenzamos a descuidar nuestra relación con Dios. Cuando nosotros entramos en ese enfriamiento espiritual, descuidamos nuestra oración, descuidamos nuestra asistencia al culto, descuidamos nuestra comunión con los hermanos, porque es importante tener comunión con los hermanos. Descuidamos nuestro estudio de la palabra de Dios. Entonces allí es cuando el enemigo, que nos ve que estamos débiles espiritualmente, puede atacarnos. ¿Cómo nos puede atacar? Pues el enemigo nos conoce a cada uno y sabe cuál es nuestra parte débil. A uno les ataca a través de las drogas, a otros por la música, a otros por relaciones, ¿no? Fuera de matrimonio o sin matrimonio. Es decir, el enemigo comienza a atacar cuando ve que estamos débiles. Por eso es muy importante velar en todo tiempo y estar atentos y poder discernir los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Si hay una amistad, ¿no? Si hay una persona que me está alejando a mí de la iglesia, me está alejando a mí de los caminos del Señor, no será una buena amistad.
ahí yo identifico, esto no es de parte de Dios. Yo tengo que buscar personas que me ayuden a llegar más lejos con Dios, que me ayuden a acercarme más a Dios. Así que el enemigo, cuando ve que nosotros abrimos una brecha y él tiene ahí un lugar por donde entrar, él entra y comienza a destruir nuestras vidas. Y después nosotros comenzamos a cambiar y comienza a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Ya no somos los mismos, ya no nos expresamos igual de Dios, ya no nos expresamos igual de la iglesia, ya no nos expresamos igual de los hermanos, porque el enemigo ha comenzado a minar nuestra vida. Pero eso tiene solución. En el nombre de Jesús, todo demonio tiene que salir. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu que venga contra nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén, amén. Así es, pastor. Qué tremendo lo que usted nos acaba de decir acerca de cuando nosotros tenemos amistades, ¿no? Que muchas veces también eso influye, porque hay veces las amistades, en vez de ayudarte a crecer, pues te están estancando, te están haciendo ver diferente las cosas, te están cambiando del camino, de la dirección de Dios. Y qué importante es saber que es todo esto, este tema que estamos tratando, ¿no? Que el enemigo es tan experto en disfrazarse de lo bueno. Y a veces decimos, no, es que mi amigo y mi amiga, y estoy contento con él, y él es así conmigo, o ella es así conmigo, y comienza a disfrazar el enemigo una amistad falsa para nuestras vidas, y allí comienza a introducirse. ¿Para qué? Para poder hacernos caer, ¿no? Qué importante de verdad este tema. Amén, amén, sí. Pastor, aquí nos llega una pregunta por medio del WhatsApp y dice, una mujer que fue bruja y tenía discernimiento y visiones y se convierte al evangelio, ¿puede seguir teniendo discernimiento y visiones? Bueno, esa pregunta es perfecta para mí porque a mí me pasó lo mismo. Yo desde niño, como les dije, podía ver los demonios. Nos reuníamos en sesiones de espiritismo para invocar los espíritus y todas estas cosas. Y para mí siempre fue importante tener el poder, aunque este era un poder dañino, ¿no? Cuando yo no conocía a Dios, un poder de Satanás. Y cuando yo conocí al Señor y entré a la iglesia, me hice bautizar, recibí el Espíritu Santo y comencé a dejar todas esas prácticas que no agradaban a Dios y comencé a vivir una vida con el Señor. Yo ya no podía ver nada, no veía nada. Y yo le decía en mi oración, Señor, si el diablo me permitía ver los demonios y cuando yo trabajaba para él, Señor, yo ahora quiero ver estos espíritus, pero ya no son mis amigos, ahora para reprenderlos y para ayudar en la liberación de las personas. Hermano, y yo casi no sabía nada de la Biblia, comencé a leer la Biblia y entonces había un hermano en la iglesia, él sabía bastante la escritura, le preguntaba también al pastor y entonces ellos me dijeron, es que esos son dones que da Dios. Y yo le dije, pero ¿qué son dones? Son regalos que da Dios y Dios lo da a quien Él quiere. Y yo le dije, pero yo quiero que me lo dé a mí. Yo quiero otra vez ver estos demonios, quiero que el Señor abra mis ojos espirituales. Y entonces yo le dije, ¿dónde habla eso de los dones? Y me dio la cita, ¿no? Ahí en Corintios. Y entonces yo cogí una hoja y apunté todos los dones y los ministeriales también, los de Efesios. Y comencé a orar y decirle, Señor, dame estos dones, yo los quiero para servirte, Señor. Dame estos dones para yo poder ayudar a las personas, Señor. Hermanas, eso pasó como unos 3, 4 meses y nada. Hasta que un día, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, pude volver a ver estos espíritus. Y en algunas ocasiones, cuando son los propósitos de Dios, no cuando yo quiera, puedo ver el ambiente espiritual o puedo ver si una persona tiene un demonio, solo con verla, pero porque son dones de Dios, no somos nosotros, son los dones del Espíritu Santo. Entonces una persona que ha sido antes una bruja, que el Señor puede darle ahora para bien y para que pueda trabajar en la edificación de la iglesia y en liberación, pueda
hacer obras tremendas para la gloria del Señor. O sea que sí es posible. Amén, amén, así es, pastor. También acá hay otra pregunta que puede ser seguida a esta que le acabamos de hacer, que si un creyente antes de conocer a Dios, que practicaba la brujería, pero se convirtió, pero luego de haberse convertido vuelve a hacer lo mismo que practicaba antes, ¿usted qué puede decirnos acerca de qué pasará con estas personas? Claro, si él descuida su vida espiritual, como dije anteriormente, si él descuida su vida espiritual y entra en un enfriamiento espiritual hasta tal punto de contristar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ya no esté allí por causa del pecado, estos demonios van a volver con 7 espíritus peores y van a atacar su vida. Es decir, que nosotros no podemos descuidar nuestra relación con Dios. Es lo más importante y lo más valioso. Así tengamos muchos problemas, así tengamos muchas dificultades, nuestra relación con Dios es lo más grande que nosotros podemos tener. Amén, amén, así es. Pastor, aquí otra pregunta dice, ¿puede una persona ser abusada sexualmente por un mal espíritu? Para que esto pase, se abre una puerta. ¿Cuál es? Sí, hace poco tratamos un caso con una joven que un demonio venía todas las noches y a través de los sueños abusaba de ella. Bueno, esta chica, en este caso, parecía que ella pues vivía una vida de promiscuidad, ¿no? Se acostaba con uno y con otro, y ahí había abierto la puerta de la adicción al sexo. El sexo también se puede convertir en algo adictivo, como también lo es la pornografía. Y detrás de todas estas adicciones, de los juegos que son adictivos, detrás de todo esto están estos espíritus inmundos. Entonces, ellos a través de los sueños pueden abusar de una persona. Y tuvimos este caso con una joven que cada noche venía un demonio y abusaba de ella a través del sueño, abusaba de ella. Y realmente yo hablé 2 ocasiones con ella, pero no pude seguir el caso porque ella vivía en otra ciudad y ya la remitía al pastor de ahí, de esa ciudad, para que él llevara ese caso. Pero sí es posible ser abusado a través de los sueños. Por eso hay un versículo en la Biblia: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tiene problemas para dormir en sus sueños, recite ese versículo. Y también antes de orar, ponga el fuego del Espíritu Santo alrededor de su habitación, de su casa. Ponga el fuego del Espíritu Santo alrededor de su edificio, de su cama. Que ningún demonio ordene, declarando. Ojalá más adelante podamos ver cómo se hace la guerra espiritual, declarando que ningún demonio puede acercarse a usted ni meterse en sus sueños, porque usted tiene la sangre de Jesús, el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. O sea que sí es posible recibir estos abusos a través de los sueños. Amén. Uy, qué poderoso mensaje, pastor, el que nos está dejando el día de hoy. También hay otra pregunta que dice, ¿qué vehículos usan los demonios o espíritus para aumentar o ocupar lugares? Atormentar o ocupar lugares. A ver, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿qué vehículos usan los demonios para atormentar a las personas o para ocupar lugares? O sea, exacto, los medios que utilizan los espíritus o los vehículos que utilizan los espíritus para afectar a las personas. Ok, el diablo, la manera de atacar, sería más bien la palabra, la manera de atacar a las personas a través de la mente. En Efesios 6 habla acerca de los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego se refiere a pensamientos. La forma en que los demonios pueden atormentar a una persona mandándole mensajes negativos, ¿no? En el caso de los jóvenes, sobre todo, decirle, no, es que mira, tú eres feo, nadie te quiere, tú no sirves para nada, mejor quítate la vida. Es a través de estos dardos de fuego del maligno y que son apagados con el escudo de la fe. Cuando vienen pensamientos negativos,
para atormentarnos, para decirnos, no, es que tú no eres capaz de hacer esto, es que tú no tienes valor, porque el enemigo nos quiere hacer pensar que nosotros no somos nada, pero somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes. El Señor nos ha hecho unas nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo y tenemos el poder del Espíritu Santo. Ahora, el medio que usan es dardo de fuego, mensajes, atacando nuestra mente, es decir, el campo de batalla de los demonios con el hombre es a través de la mente, van a atacar la mente. Ese es el medio que van a utilizar para traer tormento. Amén, amén, pastor. De verdad que vemos que el enemigo siempre tiene sus medios, ¿no? Para poder infiltrarse en el ser humano. Y qué importante también lo que usted nos dijo, ¿no? Que una persona, nosotros más que todo como cristianos no debemos de descuidar lo que es la relación con Dios, porque quiera sí o no, en nuestra mente siempre va a haber malos pensamientos, va a haber tentaciones, pero si no estamos llenos de Dios, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a caer muy fácilmente, vamos a ceder muy fácilmente, pero cuando tenemos dentro de nosotros ese temor de Dios, el Espíritu Santo, va a haber algo que nos va a impedir y que va a redarguir nuestro corazón y nosotros vamos a decir, no puedo, no debo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha mandado, que nosotros resistamos al enemigo, que huyamos de él, huyamos, dice, porque hay cosas que son muy fuertes, hay cosas que, como usted dijo, pastor, el enemigo sabe cuáles son nuestras áreas débiles. Él sabe qué cosa nos gusta, qué música nos mueve, Él sabe cómo llegarnos, Él sabe cómo hacernos caer. Y si no nos hizo caer una vez, va a volver a intentarlo, Es lo importante de poder estar llenos de Dios, de no descuidar la relación con Dios. Amén. Acá hay una pregunta muy importante, pastor, que es acerca de las maldiciones generacionales, que la Biblia lo habla, ¿no? Que nosotros heredaremos maldiciones de nuestros padres de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y por ejemplo, si se da un caso de esto, digamos, en alguna familia que tal vez a lo mejor el abuelo o el papá practicaba lo que es la hechicería, brujería, ¿usted qué consejo le daría o qué solución le daría a estas personas que están pasando tal vez esas consecuencias de sus antepasados? Amén. Pues la Biblia también nos deja ver eso en algunas familias donde el padre cometió un pecado y el hijo también cae en el mismo pecado. Pero estas maldiciones generacionales, que son demonios que operan en diferentes generaciones, los demonios llevan miles de años habitando la tierra y ellos están tratando de seguir operando a través de las generaciones. Estas maldiciones generacionales pueden ser rotas por el poder del nombre de Jesucristo. Y si esa persona entrega su vida al Señor, esa persona se entrega totalmente, el Señor va a pelear por él. Yo le digo a mi hijo, en mi familia, yo estaba investigando, mi familia, bueno, yo soy Alejandro Quintana, estaba averiguando los Quintana, en mis generaciones si había algún pastor. De pronto allá mi tatarabuelo, alguno haya sido pastor, ninguno. Entonces yo le dije a mi hijo, hemos roto una maldición generacional. Y yo ruego que si Dios te llama al ministerio, tú también puedas ser un pastor. Y cuando tú tengas tus hijos, si Dios les llama a ellos también al ministerio, puedan seguir siendo pastores. Es decir, que tanto las maldiciones se pueden romper y las bendiciones pueden seguir de generación en generación. Así que no hay ninguna maldición generacional que no pueda romper el poder del nombre de Jesucristo y empezar una vida nueva. Yo no tengo que seguir los pecados que cometieron mis padres. Yo no tengo por qué seguir la vida, tal vez algún familiar siguió o no. Yo ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, pastor, así es.
Bueno, aquí tenemos otra pregunta del WhatsApp. Dice, ¿qué se hace con un hermano o una hermana que en cualquier situación que le sucede siempre dice, son los demonios, es el diablo? ¿Eso es normal? ¿Que todas las situaciones que nos pasen sean espíritus? No, por eso al principio dije, ¿no? Que no todos son espíritus, ni a todo puedo yo echar la culpa al diablo, ¿no? Hay una historia por ahí que dicen que el diablo estaba llorando fuera de la iglesia, ¿no? Y le encontró un pentecostal y le pregunta, diablo, ¿por qué llora? Y dice, es que todos me echan la culpa a mí, ¿no? No podemos espiritualizar todo, ¿no? Hay cosas que sí hace el diablo, son influenciadas por el enemigo, pero hay cosas que nos las buscamos nosotros mismos. Hay cosas que nosotros mismos abrimos la puerta al pecado, hay cosas que nosotros hemos descuidado, hay cosas que nosotros mismos hemos dado pie para que acontezcan. Así que todo no es, todo yo no lo puedo espiritualizar, yo no puedo decir, echarle culpa al diablo de todo, porque hay cosas que son mi responsabilidad, hay cosas que yo me he buscado, que yo he hecho por las decisiones que he tomado en mi vida. Así que todo no es el demonio, ni todo es los espíritus. Tenemos que investigar, tenemos que discernir, tenemos que mirar para ver si realmente detrás de eso hay un demonio. Esto me hace recordar hace algún tiempo un joven que creía que estaba endemoniado y lo tenían ahí como entre cinco ahí reprendiéndole, que le echamos fuera, y el joven ahí asustado. Y un hermano que tiene experiencia se acercó, miró y le dijo a ellos, no tiene ninguna posesión, él está bien. Entonces le hizo repetir unas palabras, ¿no? Tú confiesas que Jesucristo ha venido en carne. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo ha venido en carne? Sí, di. Yo doy gloria al Señor Jesucristo. Decía, yo doy gloria. Es decir, no tenía ningún espíritu. Debemos saber que no todo es espíritu. Hay cosas que son nuestras, que nosotros debemos cambiar. Hay cosas que nosotros debemos creer que son cosas que nosotros hemos fallado y no echarle la culpa pues siempre al enemigo, ¿no? Amén. Amén, amén, así es, pastor. Muchas veces creemos que todo es culpa del enemigo, pero lo importante aquí es no ignorar, ¿no? No ignorar todo lo que el diablo hace para hacernos caer y como decíamos desde el principio, ¿no? El diablo conoce cuáles van a ser nuestras debilidades y ahí es donde él va a comenzar a atacar, porque el único que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos es Dios. El diablo no conoce nuestros pensamientos, pero sí sabe cuáles son nuestros hábitos cada día, cada mañana. Él sabe si nosotros nos levantamos temprano a orar. Él sabe si nos gusta ir a la iglesia, si nos gusta leer la Biblia. Él sabe todas esas cosas. Y es por eso que a veces somos tan frágiles a las tentaciones del enemigo, porque no conocemos, ignoramos la palabra de Dios y no podemos atacar esas acechanzas porque no tenemos el conocimiento. Bien dijo la palabra del Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces por la falta de conocimiento nosotros hacemos muchas cosas y creemos muchas cosas y pensamos muchas cosas cuando no es así, no es así. Qué importante de verdad este tema, pastor, pero acá también hay una pregunta muy importante que es acerca de cuáles son los espíritus que más atacan a la iglesia. Amén. Bueno, cada iglesia es diferente, ¿no? A veces una iglesia sufre de ciertas cosas y otra iglesia de otra, pero por lo general los espíritus atacan a la iglesia a través de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, trayendo confusión, diciendo, no necesitas orar, no necesitas ir a la iglesia para ser salvo. No, pues mucha gente ahora, ¿no? No, yo me veo ahí el mensaje en online, en internet, y no necesito ir a la iglesia, o yo oro en mi casa, o yo hago esto en mi casa, pero la Biblia dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es muy importante estar en la iglesia. Yo tengo costumbre con mi familia, nosotros oramos antes de ir al culto, pasamos aquí un tiempo de oración, llegamos allá y seguimos orando.
porque es tanto es importante orar en mi casa, pero también necesito orar en la iglesia con todos mis hermanos. Entonces es muy importante la oración. Entonces los demonios atacan a través de confusión trayendo nuevas doctrinas, falsas doctrinas. Pero lo que está en la Biblia es lo que necesitamos saber. Lo que está revelado en la Biblia es lo que ya está. O sea que no nos dejemos engañar por falsas enseñanzas. Usted crea lo que el pastor le predica. Sujétese a su pastor, obedezca a sus pastores, que es lo más importante. Otro espíritu que ataca mucho en las iglesias es la fornicación, el adulterio. Esto realmente es terrible. Son espíritus seductores, ¿no? Nos quieren hacer ver a nuestra esposa como la más mala, ¿no? Y a las demás como las mejores. Pero nosotros debemos alegrarnos con la mujer de nuestra juventud. Debemos estar contentos con nuestras esposas, con lo que Dios nos ha dado y siempre ser felices con ellas. Estos espíritus son muy sigilosos. Quiero contarles un testimonio. Una vez, cierto hermano, ahí a través de las redes sociales encontró, ¿no? a una antigua novia por ahí, una antigua novia, allá cuando eran adolescentes, pero ella estaba casada. Y es una conversación, ¿no? Que parece, ¿no? Normal, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿Y qué? ¿Cómo estás? No, pues hace años que no nos vemos, ¿no? Pues yo acá sí ya me casé y eso. Y bueno, empezó una conversación normal, pero ya después, esto es lo peligroso, ¿no? Ya ella le decía, oh, pero te veo muy guapo, ¿no? Estás muy bien, estás fuerte, te veo muy bien. Y él, ay, tú también, estás muy bonita, Y mire, y por ahí, hermano, hasta que eso terminó en un adulterio. Eso terminó en adulterio y en destruir los hogares. Los demonios, hermano, están atacando por allí, están atacando. Son espíritus, estos espíritus inmundos, tratando de destruir nuestras vidas. Cosas que parecen pequeñas e insignificantes, pero la Biblia dice que las pequeñas zorrillas echan a perder toda una viña. Esas cosas pequeñas. Por eso debemos tener mucho cuidado, debemos cuidarnos mucho. Si estamos casados, nunca estar a solas con una mujer que no sea nuestra esposa. Y si estamos solteros, pues siempre esté acompañado, no esté a solas nunca con un chico o con una chica, siempre acompañado, porque no hay nada más lindo que llegar bien al matrimonio. Y sobre todo con esto honramos a Dios. Estos espíritus también son tremendos que atacan la iglesia. Otro espíritu que también ataca la iglesia, y es un tema que voy a tocar hoy, voy a meter aquí una cuña, ahora en el culto que tenemos aquí en los pentecostales, es sobre el enfriamiento espiritual, hermano. El enfriamiento espiritual. Mire, estos demonios, hermano, nos quieren poner en contra del pastor. Ahí mismo nos muestra todos los defectos del pastor. Ay, mira que el pastor no te saludó. Ay, mira que el pastor no te llamó. Ay, mira que el pastor no te visitó. Y trata de mostrarnos todo lo malo del pastor, o todos los defectos de la iglesia, todo lo malo de la iglesia. Ay, mira que este hermano que sirve y mira cómo se comporta, o mira lo que dice, o mira lo que hace. Estos espíritus, hermanos, que tratan de crear una atmósfera de enfriamiento espiritual. ¿Y cuánta gente, hermano, cuánta gente cae en las garras de estos espíritus y se apartan de Dios? Pero yo quiero decirle que quien murió por nosotros es el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, hay muchos más espíritus que atacan, pero creo que el tiempo ya nos ha ido un poco. Sí, pastor, eso mismo le íbamos a preguntar, ¿cómo está de tiempo? Sí, porque hay más preguntas, o paramos aquí, lo hacemos en un segundo programa, Sí, o continuamos. yo creo que va a tener un segundo programa porque ahora tenemos nosotros culto también online. Vale. Amén, pastor, pues de verdad que ha sido esto muy edificante, ha sido de verdad de mucho beneficio para nuestras vidas. Qué importante de verdad el conocer todas las artimañas que el enemigo usa, qué importante la verdad el saber de que los espíritus sí son emocionales, sí son
engañadores, como lo decíamos en las primeras preguntas, sí tienen voluntad y son espíritus inmundos y malignos que son diferentes preguntas, pero que sabemos de que en el versículo, en la palabra de Dios dice de que el diablo no ha venido sino a robar, matar y destruir. Y yo creo que eso es algo muy, muy cierto, porque el único fin del diablo es destruir a la humanidad, lo que Dios ha creado. Y qué bonito, pastor, el poder compartir esta tarde con usted. Esperamos que usted nos pueda aceptar otra invitación para la próxima, porque la verdad este tema es muy extenso, hay mucho, mucho de qué hablar. Y le agradecemos de verdad, pastor, por el unirse con nosotros, por dedicar este espacio para nosotros y compartir lo que es la palabra de Dios. Amén. Sí, amén, como dice nuestra hermana Evelyn, de verdad que nos sentimos muy privilegiados de que usted haya podido, pastor, sacar este tiempo y compartir con nosotros y con todas las personas que nos ven y que nos siguen, porque sé que esto despierta nuestro entendimiento y como dice la palabra de Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento y al tener esto ya no vamos a tener excusa de decir es que no sabía, es que no tenía el conocimiento, pero ahora ya lo tenemos. Pastor, la Biblia dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Así que, pastor, si puede hacer por favor una poderosa oración para que Dios sea atando todo ataque del enemigo que quiera llegar a nuestras iglesias, a nuestras vidas, a las vidas de las personas que nos ven, para que Dios sea trayendo bendición a cada uno de nosotros. Amén. Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo. En este momento, oh Dios, te damos todo honor, toda majestad, Señor. Tú tienes todo poder, Señor Jesucristo. Tú tienes toda autoridad, oh Dios. Y ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, desatamos a toda persona que esté cautiva por algún espíritu inmundo. En el nombre poderoso de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo que esté atormentando, que esté dañando la vida de alguien. En el nombre de Jesús desatamos bendición. En el nombre de Jesús desatamos avivamiento. En el nombre de Jesús desatamos sanidad. Ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo, sé libre de todo espíritu inmundo. Deshacemos toda obra de Satanás. En el nombre de Jesucristo, yo pongo tu sangre sobre mí. Pongo el fuego del Espíritu Santo sobre mi vida. Oh Señor, protégeme, Señor. En el nombre poderoso de Jesús ahora, yo declaro protección sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia y declaro libertad, que todo demonio alrededor de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, en el nombre de Jesús, todo espíritu sea alejado. Ponemos límites para que no se puedan acercar, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pastor, le agradecemos de verdad, de corazón, toda esta enseñanza tan maravillosa que nos ha dado el día de hoy. Agradecemos a Dios por su vida y vamos a despedir el programa, pastor, pero no se vaya a ir. Quédese un momentito mientras despedimos el programa. Bueno, damos gracias a Dios que nos permitió compartir con todos ustedes, con nuestro pastor Alejandro, mi hermana Evelyn. Recuerden que el día de mañana también tenemos una enseñanza del pan nuestro de cada día, así que los esperamos. Siempre estar ahí conectados. Les enviamos bendición hasta que sobreabunde para sus vidas y nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga.